A continuación, Saúde. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Saúde, Cirugía Plástica y Láser, una visión actual del mundo de la cirugía plástica desde un punto de vista ético con la conducción del Dr. Fabián Hidrobo. Saúde. Buenos días, amigos televidentes, soy el Dr. Fabián Hidrobo, cirujano plástico, miembro de la Sociedad Ecuatoriana, Americana y Brasilera de Cirugía Plástica. Siguiendo con el tema de la semana pasada, vamos a hablar sobre la cirugía de párpados inferiores vía exterior. ¿Qué es esto? Cuando existe ya bolsas de grasa en la parte inferior del párpado, es decir, en la parte del párpado inferior, y un exceso de piel, tenemos la técnica, como vimos la semana pasada, transconjuntival, o la vía exterior, que es la que vamos a hablar esta semana, que es en la cual existe un corte a nivel de la pestaña, siempre decimos 1 milímetro abajo, para no dañar las pestañas, porque obviamente no se trata de eso. Además, si nosotros hacemos una incisión justamente a nivel de las pestañas y dañamos los folículos, esa paciente no tendrá más pestañas, y no esa es la idea. Hacemos la incisión a ese nivel, cogemos un cauterio, hacemos la cauterización, la piel abrimos, digamos así, para afuera, y se exponen las 3 bolsas de grasa que tenemos siempre en los párpados inferiores, que es la interna, la media y la exterior. A veces hay una exterior accesoria que es bien lateral, en la parte ya bien cercana al punto, digamos, del ángulo exterior del ojo, en el cual también tenemos que ver, y a veces con la técnica transconjuntival esa bolsa es más difícil de retirar. En estos pacientes lo que nosotros hacemos es anestesia local más sedación, que es una técnica con sedación controlada, igualmente con el anestesiólogo en un quirófano, como tiene que ser hecha la cirugía de párpados. No podemos creer que la cirugía de párpados puede ser hecha en el consultorio con el paciente, hablando con el médico, riéndose, y porque realmente es una cirugía bastante interesante, bastante importante y bastante molestosa para el paciente. Es decir, si yo no saco las bolsas de grasa, el paciente no va a tener ningún problema, y le saco un poco de piel y se acabó. Si yo quiero sacar un exceso importante de bolsas de grasa, lo que no tenemos que hacer es hacer con el paciente despierto, porque, como habíamos dicho la semana pasada, hay el problema del reflejo vagal, que la frecuencia del reflejo vagal, reflejo en el cual el corazón estaba latiendo a 70-80 por minuto, y de un momento al otro, cuando yo hago la extirpación o halo la bolsa de grasa, que son grandes, sobre todo la bolsa interna, el corazón de latir 70-80 veces hace esto, casi se para, y a veces hay una línea que uno puede ver que el paciente bajó de 80 a 30 pulsaciones, y esto, si no se corrige, se suelta inmediatamente, o en su defecto el anestesiólogo coloca atropina, efedrina o cualquiera de los medicamentos que hay que tener a mano en esta cirugía. El paciente puede llegar a tener un paro cardíaco, y según los expertos intensivistas y anestesiólogos, el paro cardíaco por reflejo vagal o localizado y hecho puede darse por extracción de las bolsas, por cirugías en el tímpano, por golpes a nivel de la carótida, etcétera, en deportes, etcétera. A veces están haciendo karate o lo que sea, y a veces un golpe justamente a nivel de los bulbos carotídeos, a nivel de los reflejos vagales, el paciente puede fallecer, y a veces dicen, pero ¿por qué si fue un golpe? Es por el reflejo vagal. Pasa mucho, digamos, más en cirugías, sobre todo de conducto auditivo, con niños, tener mucho cuidado, eso hacen los otorrinos, y en nuestro caso, en cirugía plástica, es muy frecuente en este tipo de pacientes la bradicardia. Nunca hemos tenido ni nunca hemos visto, gracias a Dios, ningún paro cardíaco por un reflejo vagal, pero dicen que es el paro cardíaco más difícil de que el paciente vuelva a tener pulsaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado,
Y eso, para evitar eso, tenemos que estar siempre con un monitor, el anestesiólogo siempre orientándonos cómo está la frecuencia cuando realizamos esos procedimientos, que son muy precisos, con mucha cautela, con mucho cuidado, para que al mismo tiempo poder extraer, alar la bolsa, poner anestesia, coger una pinza, un mosco que se llama, una Kelly, retirar el exceso, coagular y mandar la bolsa adentro. Es decir, no retiramos completamente la bolsa, siempre queda un remanente de bolsa porque justamente no se hunda demasiado el ojo. Este procedimiento, que dura 30-40 segundos, es importante que el anestesiólogo esté monitorizado todo el tiempo el paciente, porque justamente en estos 40 segundos es lo que uno ve, que a veces el corazón de un bombeo normal baja normalmente 30, y que si no hacemos una retirada, digamos, soltamos la bolsa, ese reflejo podría hacer que el corazón se pare. Entonces, una vez que hacemos la captorización de las 3 bolsas, extirpación, el proceso es anestesia, alamos, cauterizamos y la bolsa va, el remanente adentro. Tenemos que hacer la retirada de la piel. Este es un punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta y el cirujano plástico tiene que saber. Ustedes pueden ver que hay muchos pacientes que a veces se topan con familiares, a veces tíos, abuelos, con los ojos así. Y ustedes dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué se operó el párpado? Y lo que siempre me dicen mis pacientes cuando se van a operar: doctor, yo no quiero quedarme así. Ese es un ectropium, que es un exceso de retirada de piel. Hay que tener muy en cuenta esto, porque cuando uno hace la cirugía de retirada de bolsas, el paciente está acostado y el momento de retirar la piel, la gravedad hace que la bolsa, digamos, la no gravedad, porque el paciente está horizontal. A veces el médico, que no tiene experiencia, que cree que la cirugía de párpados es una cirugía que él puede hacerlo sin estudiando online o haciendo un cursito que va y ve el momento de cómo hacen los otros. Cuando uno estudia, hace cirugía plástica, hace una especialidad de 4 o 5 años, uno ve a sus tutores cómo se hace, cómo nos dicen. Yo, como profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en el área de estética, y como profesor en Brasil, en el Hospital Mater Dei en Belo Horizonte, recalco 100.000 veces a mis alumnos: la piel del párpado inferior tiene que ser retirada con mucho cuidado. Lo que yo hago en estos pacientes son 2 maniobras para evitar este problema. La una es que levanto la cabeza del paciente para ver cómo se retrae la piel, cuánto baja, y la otra, el paciente tiene que ver para arriba, como está sedado. Puedo hacerlo, abre el ojo y ve para arriba, y ahí se ve exactamente cuánto se puede retirar. Generalmente no retiro más de 2 milímetros a 3 exageradamente de la bolsa de la piel del párpado inferior, porque el exceso, si uno retira a veces por la retirada de las bolsas de grasa, la piel queda suelta, digamos así, y a veces el médico cirujano, que está muy poco experiente o que opera muy poco, dice: no, mira, ha habido 1 centímetro de piel sobrante, voy a hacerle un favor a este paciente, cortemos. El paciente al día siguiente se levanta, se sienta y el ojo así. Es un problema, digamos, muy serio y que es muy difícil de corregir. Pasa esto frecuente, creemos que es por la falta de experiencia de los colegas, porque realmente un cirujano experimentado no puede tener ectropium, no puede tener un problema de Scleral Show, porque, mira, 3-4 mil operaciones de estos, o sea, uno ya tiene una experiencia suficiente como para no tener este problema, y es lo que nosotros pasamos a nuestros alumnos de aquí, del Ecuador y del Brasil: tengan demasiado cuidado con retirada de bolsas de grasa, pero sobre todo con la piel del párpado inferior, porque es el causante de que todos los pacientes que tengan ectropium pueden ser considerados como culpa del cirujano. Tengan cuidado. Ya hemos hablado en otros temas con otros colegas de aquí, sobre todo cirujanos plásticos oculares. La mejoría del ectropium es bastante complicada. Hacemos generalmente con un injerto del párpado superior, es decir, el párpado inferior.
Funciona bastante bien, hemos hecho muchos casos, o a veces con una tarsorrafia, o a veces hacemos con una retirada, digamos, de un pedazo del tarso, hacemos con algunas formas de cirugía. Normalmente funciona, pero cuando es un exceso, tenemos que hacer a veces un injerto de la retroauricular con una, digamos, un problema de que se ve esa diferencia de piel, etc. Y son cirugías de 3, 4 cirugías para mejorar. Entonces, tenemos mucho cuidado a los cirujanos de la retirada de piel del párpado inferior, que obviamente prefiero que quede una que otra arruga en el párpado inferior, porque a veces no retira 1 milímetro. Yo con un láser de CO2 o con cualquier otro tipo de radiofrecuencia puede mejorar esa piel remanescente. Pero cuando hay un exceso de, digamos, retirada de piel con electropio, esclera aparente, realmente es un problema serio la mejoría en estos casos. Al retirar las bolsas de grasa, entonces tenemos ya la mejoría de la región, ya no tenemos las bolsas tan aparentes que uno ve en estos pacientes. Y la pregunta siempre frecuente del paciente es: doctor, ¿esto vuelve a crecer? Sí. Normalmente una cirugía de párpados dura, inferiores o superiores, de entre 8 a 10 años, porque después aparece la bolsa de grasa, no tanto como la primera vez, pero no se puede decir que es una cirugía de toda la vida, que se hace una vez y después de 40 años todavía no tiene grasa, pero siempre es la cantidad que vuelve es muy poquita, entonces no hay ningún problema. Veamos el siguiente video para ver cómo es la cirugía y por qué se producen estas bolsas, sobre todo de grasa, en el párpado inferior. Como elemento clave de la expresión facial, los ojos transmiten mensajes de emoción, vitalidad y edad. Con el transcurso del tiempo, los ojos sufren cambios que con frecuencia hacen que las personas luzcan como si se sintieran tristes o cansadas. En 2006, aproximadamente 223.000 personas se sometieron a cirugía de párpados o blefaroplastia para corregir estos problemas comunes. Con el proceso de envejecimiento, es posible que los párpados se caigan, lo cual, combinado con las bolsas y la hinchazón, puede hacer que una persona luzca cansada y con más edad de la que realmente tiene. La cirugía de párpados puede ayudar a refrescar y revitalizar el rostro, ya que reduce el aspecto de párpados pesados y estirados, la hinchazón y las bolsas debajo de los ojos. Antes de comprender cómo funciona la cirugía de párpados, es importante conocer la estructura subyacente de los párpados. Al igual que el resto del rostro, los párpados están conformados por capas de piel, músculo y grasa. Con el transcurso del tiempo, la edad y los factores ambientales, tal como el daño solar, provocan la ruptura de la red de soporte cutánea presente en la dermis. En consecuencia, la piel pierde su estructura y elasticidad y se vuelve flácida. Las capas musculares también se debilitan, lo cual, junto con la pérdida de elasticidad cutánea y los efectos de la gravedad, provoca la caída de los párpados. Por lo general, los depósitos de grasa le otorgan a los párpados un aspecto relleno. Sin embargo, la grasa también se reduce con el paso del tiempo y se desplaza debido al debilitamiento y caída de los músculos, lo que trae como consecuencia hinchazón y bolsas alrededor de los ojos. Si bien la cirugía de párpados soluciona estos problemas, el procedimiento no puede corregir las patas de gallo, los círculos oscuros bajo los ojos, ni las cejas caídas. En estos casos, la cirugía de párpados realizada en combinación con otros procedimientos puede producir mejores resultados. Si bien existen varias técnicas diferentes que un médico puede utilizar para modificar el aspecto de los ojos, la técnica quirúrgica estándar implica por lo general la remoción o la redistribución de depósitos de grasa, como también la remoción del exceso de piel y músculo. Muy frecuentemente, las bolsas y la hinchazón del párpado inferior provienen de los depósitos de grasa orbitaria protuberantes. Por lo general, el septum orbitario mantiene los depósitos de grasa en su lugar. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, el septum orbitario pierde parte de su integridad estructural y se debilita, lo cual permite que los depósitos de grasa se desplacen y se formen bolsas de hinchazón. El método transcutáneo
consiste en remover y esculpir el exceso de grasa orbitaria a través de una incisión en la parte exterior del párpado inferior. A diferencia del método transconjuntival, normalmente el exceso de piel también se remueve para corregir el aspecto laxo del párpado inferior. Un procedimiento de cirugía de párpados puede durar entre 1 y 2 horas aproximadamente, según el alcance del tratamiento. Antes de comenzar con el procedimiento, se limpiará el área de tratamiento y se administrará anestesia. Es muy probable que el procedimiento se realice bajo anestesia local con sedación, con lo cual se adormecen los párpados y las áreas a su alrededor, y el paciente permanece en un estado de relajación. Por el contrario, el médico puede optar por administrar anestesia general, con lo cual el paciente se duerme. Antes de realizar la incisión, el médico puede optar por colocar una sutura en su párpado inferior para ayudar a mantener el ojo cerrado durante el procedimiento. El médico marca líneas de incisión a lo largo del pliegue del párpado inferior para asegurarse de que la cicatriz que se forme quede oculta dentro de los contornos naturales del rostro. Luego se realiza una pequeña incisión en la piel, dejando expuesto el músculo subyacente. Exacto, es decir, la idea es que se corte, digamos, el párpado de una manera que la cicatriz siempre esté oculta, de manera que normalmente mis pacientes 15, 20 días no tienen más cicatriz, y es lo que más se sorprende, dice el doctor, pero parece que no me hubiera cortado. Realmente es una incisión tan fina con un bisturí 15 que normalmente yo no hago una cicatriz tan exterior, sino hago directamente hasta donde se termina la pestaña. Creemos que es suficiente y realmente funciona bien. La cicatriz se pierde, y yo siempre les digo a los pacientes, la única cosa que tienes que hacer es ponerte un poquito de lápiz los primeros 15, 20 días para que no se vea, y después prácticamente es imperceptible. Funciona bien, es una cirugía que hacemos con 40 minutos con anestesia local y sedación, y los resultados son muy interesantes. Veamos el video de la cirugía como tal. Para tener acceso a la grasa orbitaria, el médico realiza una pequeña incisión en la capa muscular. A través de esta incisión, el médico despega la piel y el músculo del septum orbitario subyacente. Esto permite que el médico despegue la piel y las capas musculares del septum orbitario y posteriormente deje expuesta la grasa orbitaria del párpado inferior. Para esculpir la grasa orbitaria, el médico abre el septum orbitario con sumo cuidado para dejar expuestos los 3 depósitos de grasa orbitaria del párpado inferior. Luego, el médico sujeta cada depósito de grasa con unos hemóstatos. Con sumo cuidado, se removerá el exceso de grasa, reduciendo el aspecto de las bolsas y de la hinchazón del párpado inferior. Una vez que se cauteriza la grasa orbitaria restante, se permite que ésta se retraiga a través de la abertura. Si tiene exceso de piel en el párpado inferior, es probable que se remueva una pequeña cantidad. Si se le administró anestesia local, el médico puede determinar la cantidad de piel que se necesita remover, pidiéndole que mire hacia arriba. Una vez que se haya determinado la cantidad de exceso de piel, el médico la remueve utilizando tijeras quirúrgicas. Luego de esculpir los depósitos de grasa y de remover el exceso de piel, el médico cierra la incisión de la piel con suturas. Al igual que con cualquier procedimiento quirúrgico, es probable que experimente algo de molestias, hinchazón y hematomas, los cuales pueden aliviarse con compresas frías y medicamentos analgésicos.
comenzará a notar una mejora en los hematomas ubicados alrededor de los ojos a los 7 o 10 días. A pesar de que se sentirá lo suficientemente bien como para retomar su actividad laboral, al cabo de una semana aproximadamente, se recomienda continuar evitando las actividades extenuantes, tales como levantar objetos pesados o realizar ejercicio, durante por lo menos 2 semanas después del procedimiento. Comenzará a notar los resultados del procedimiento al cabo de pocas semanas a medida que los hematomas y la hinchazón continúen desapareciendo gradualmente. A pesar de que tendrá una pequeña cicatriz permanente, esta irá desapareciendo hasta tornarse una línea imperceptible, oculta a lo largo de los contornos de sus párpados inferiores. Si bien los resultados de la cirugía de párpados son duraderos, es importante saber que el rostro continuará envejeciendo. No obstante, la cirugía de párpados puede efectivamente devolverle a los ojos el aspecto jovial y revitalizado por los años venideros. Es decir, siempre no hay que olvidarse que una vez que uno opera los párpados, el resto de la cara se sigue cayendo, digamos así. Entonces hay que hacer después un lifting, que no es que solamente el párpado produce una mejoría de la piel y un rejuvenecimiento total. Veamos unas fotos de antes y después que nos pueden indicar la mejoría. En este caso, una paciente de más o menos 80 y pocos años, con el párpado ya caído, pueden ver la mejoría del párpado superior y del inferior. Pacientes de más edad, el ojo más abierto siempre se hace en estos pacientes de cierta edad, ya los párpados superiores e inferiores, porque solamente el inferior no sería el indicado. En este caso, técnica abierta, en este caso igual hemos hecho pacientes solamente párpado inferior, funciona bien. Con buenos resultados, la paciente del párpado superior pueden ver que ha habido una mejoría de ese ojo cansado. Párpado inferior, una vía transconjuntival que funciona bastante bien. Una mujer de más edad ya en la cual se hizo, además del párpado superior e inferior, un lifting facial con rejuvenecimiento de toda la parte de la piel, del cuello, etcétera, con una mejoría sustancial. Párpado inferior únicamente hecho con cirugía, en este caso exterior, porque obviamente retiramos como 2 o 3 milímetros de piel. No fue posible en estos casos hacer transconjuntival porque el paciente tenía, como pueden ver, piel sobrante ya. En esta paciente lo que hemos hecho es unos párpados inferiores, el párpado superior no se tocó, simplemente haciendo una vía transconjuntival para mejorar, solamente el aspecto de piel que tiene un poco sobrante, digamos de grasa. Pero en este caso, el párpado superior se hizo una incisión de una retirada de más o menos 1 milímetro de piel con una mejoría interesante. La paciente que, a pesar de estar joven, tenía el párpado superior muy caído y el inferior también se hizo una técnica exterior, tanto del superior como del inferior, con el ojo más abierto, almendrado, y obviamente mejoría de la parte visual de esta paciente, porque realmente ya le molestaba inclusive el hecho que la paciente no pueda ni siquiera ver bien en ciertos casos, y tenía ya una serie de arrugas en el cuello, en el párpado sobre todo, y en la frente, por la dificultad de poder ver, entonces levantaban mucho la frente. Siguiente. Un hombre en el cual se hizo bléfaro superior e inferior, una mejoría interesante, era lo que él quería, y cirugía de 40 minutos, 1 hora, con una mejoría interesante, sustancial. Un paciente que pueden ver las bolsas muy grandes que tiene en el párpado inferior, él no quería hacerse el párpado superior, simplemente el párpado inferior, entonces hizo una vía exterior. Entonces pueden ver inclusive alguna pequeña cicatriz todavía, foto tomada durante las siguientes 3 semanas, paciente que vive en el exterior. Entonces en este caso se hizo un bléfaro exterior con retirada de 2 o 3 milímetros de piel, con un resultado muy interesante. Lo mismo una paciente que en este caso no quería cicatriz, se hizo una transconjuntival. Ustedes pueden ver que hay un poquito de remanescencia de piel y sobre todo de bolsa a nivel del lado derecho en la foto de abajo, pero la paciente quedó muy satisfecha y no quiso hacerse cortes a nivel de la parte inferior ni de la superior, solamente fue una transconjuntival. Un hombre que se hizo el bléfaro superior e inferior, obviamente exterior, porque en este caso no existía
otra opción, pues pueden ver que rejuveneció bastante bien la mirada. Obviamente el cuello y la parte del tercio medio todavía necesitaría hacerse alguna otra cirugía, pero el resultado es interesante. El paciente se puso botox, un poco de relleno y mejoró bastante con una cirugía, como decimos, de 1 hora, hora y poco. En esta paciente bléfaro superior, en bléfaro inferior por vía transconjuntival, una mejoría interesante, y obviamente un lifting facial, porque en este caso ustedes pueden ver que a la parte de la bolsa de grasa que está a nivel del ángulo de la boca estaba ya muy caída. En este caso solamente la cirugía de párpados no era suficiente para hacer un rejuvenecimiento total. Entonces, en este caso hicimos un lifting facial total. Entonces, como recomendación siempre a veces me preguntan cuál es la edad ideal para hacer una cirugía de párpados. Depende. Yo he hecho pacientes desde los 22 años, que en estos casos no es por la vejez que aparece la presencia de bolsas de grasa. 100% en estos casos hasta los 40 años siempre pienso que son genéticos. Entonces hay pacientes muy jóvenes que me dicen: doctor, mire esta bolsa, ¿qué hago? Nada, tienes que esperar o hacerte una cirugía, ¿no? Obviamente una paciente tan joven hacer un transconjuntival con resultados muy interesantes, pero eso es un punto de vista genético. 100% que la parte, digamos, de la herencia hace que la paciente en estos casos con tan corta edad mejore, digamos, sustancialmente con una pequeña cirugía, pero que no es por la edad que es lo que le salió las bolsas, es un asunto 100% genético. La cirugía, el tiempo de duración, como decimos, 40-50 minutos solamente del párpado inferior, y cuando es superior e inferior, 1 hora y media. Exactamente es esto el tiempo de recuperación bueno, y la cirugía van a la casa después de unas 4 horas que están en la recuperación en la clínica, para ver, como hemos dicho ya y reiteramos, el hematoma que podría causar. No hemos tenido nunca, gracias a Dios. Sin embargo, es uno de los cuidados que tenemos que tener, porque es una emergencia en estos casos. Cualquier cosa estamos a disposición en nuestras redes sociales. Soy el doctor Fabián Hidrobo. Un buen final de semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Saúde, Cirugía Plástica y Láser, una visión actual del mundo de la cirugía plástica desde un punto de vista ético, con la conducción del doctor Fabián Hidrobo. Saúde.